Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión estamos iniciando el Diplomado de Derecho Civil. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Gustavo González, quien disertará el tema Fundamentos del Derecho Civil y el Acto Jurídico. Gustavo González es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en Derecho de la Empresa y cuenta con una segunda especialización en Derecho de Protección al Consumidor y en Derecho Registrar por la misma Casa de Estudios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con curso de especialización avanzado en Derecho Civil Patrimonial, diplomatura en Estudio de Derecho Societario, en Contrataciones del Estado, en Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso y en Contrataciones del Estado con la PUC. Asimismo, es ex capacitador del CONSUCODE, que actualmente es el OCE, y es docente universitario en Derecho Civil Patrimonial y Derecho Procesal Civil. Estimado doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Le cedemos el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se lo... Ya, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, Como ya se ha indicado, mi nombre es Gustavo González y estoy de verdad muy agradecido con B-Lawyer por esta nueva oportunidad que me permite poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que son los fundamentos del derecho civil y además adentrarnos un poquito en la medida de lo posible, por lo corto del tiempo, en lo que es la teoría del acto jurídico. Bien, sin más preámbulos, es importante que tengamos en consideración que precisamente uno de los fundamentos de nuestro derecho civil no se puede dejar de mencionar a las familias jurídicas que tenemos en el mundo. Obviamente las más conocidas pues son la familia del common law, del civil law, que es el que utilizamos en nuestro país, por ejemplo, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, en la mayoría de los países de Europa. Eh, pues la gran diferencia entre ambas es que en el common law basan su derecho en la aplicación mejor dicho, desarrollan el derecho sobre la base de la jurisprudencia. A medida que se van dando los casos, se va aplicando el derecho. En estas sociedades se en estas sociedades se confía tanto en sus jueces que se les delega a ellos la función de crear el derecho. Y es por ello que estos jueces, que a pesar de que en algunos sistemas son incluso designados por el presidente a cargo de la administración, a pesar de eso, pues ese juez automáticamente se abstrae de, de esa designación, es decir, no tiene por qué guardar ninguna honra, ningún agradecimiento, ningún nada a quien lo ha designado o propuesto en todo caso, y simplemente se dedica a administrar e impartir justicia. ¿Ok? Entonces, pues, este tipo de sociedades valora muchísimo esta creación y es por eso que en estas sociedades los jueces, en estos sistemas de administración de justicia, los jueces son tienen muy fuerte el poder de inaplicar algunas normas que puedan tener por allí que sean incompatibles con la constitución política, ya que sean incompatibles con la constitución política. Es por ello que con toda normalidad no, tienen con ese poder, con esa facultad establecida, pueden completamente inaplicarlas. No como sucede por acá, ¿no? Que
Ahorita estamos en un sistema un tanto monstruoso, un tanto... ese sistema donde estamos en una mixtura entre el sistema europeo y el sistema el sistema latino del civil law y el sistema del common law, donde los jueces al mismo tiempo que, mejor dicho, los jueces que pueden inaplicar la norma así sin restricción alguna. eh, También tenemos el sistema del control concentrado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando no hay control alguno sobre este sistema en la justicia ordinaria, y se consiguen o se encuentran jueces que están dispuestos a seguir algunas directrices a pesar de su autonomía e independencia, pues lamentablemente a veces se consiguen resultados judiciales desastrosos para la institucionalidad. Entonces, he leído algo muy interesante, por ejemplo, que ha comentado el doctor Amprimo hace poco sobre la experiencia en España, que sí, los jueces de la justicia ordinaria tienen la posibilidad de inaplicar la norma, pero lo hacen como una especie de incidente, es decir, detectan o creen detectar que una norma es incompatible con la Constitución al momento de intentar aplicarla, y entonces se activa de inmediato, si es que el juez así lo cree conveniente, un incidente donde paralizan el proceso judicial. Se paralizan también los plazos, se ponen en suspenso, y se manda el incidente al Tribunal Constitucional, al Supremo Tribunal Español, algo, Supremo Tribunal Constitucional, algo por ahí se llama el Tribunal Constitucional de España. Entonces, este tribunal tiene inclusive, obviamente, pues porque es el que controla la constitucionalidad de las normas con todo derecho, pues tiene toda la autoridad, toda la autonomía, toda la facultad de decir improcedente o sí voy a verlo, ¿no? Entonces, si lo ve, qué bien, ¿no? Porque allí un solo órgano, no miles de jueces a lo largo de toda España, sino un solo órgano es el encargado de decidir si es que una norma es incompatible o no con la Constitución. Entonces, eh, como que parece una buena receta, ¿no? Para evitar que jueces suplentes, que jueces eh, eh, provisionales, que jueces supernumerarios o que jueces, a pesar de ser titulares, que siguen ciertas consignas que en algunos casos se ve, pues puedan tener esa facultad de inaplicar la norma porque por ahí sustentan que no es compatible con la Constitución, ¿no? Simplemente porque no me gustó el grupo parlamentario que la aprobó, que la impulsó, como viene ocurriendo últimamente, ¿no? Y en algunos casos puede estar bien, les digo, ¿no? Porque vemos tantas normas jaladas de los pelos, pues que ya nos asustan. O sea, por ejemplo, no fortalecemos a las universidades ya existentes y creamos como 30 más, o sea, 20 ahorita, más las que ya se crearon anteriormente. Y no sé si los congresistas no saben de dónde va a salir todo ese dinero, ¿no? Para crear más universidades. O sea, si no fortalecemos las ya existentes para hacerlas y ponerlas en el top de universidades ranqueadas, peleándose con las otras universidades del mundo, pues, ¿qué vamos a conseguir creando nuevas? ¿A dónde vamos a llegar? A qué punto de mediocridad vamos a poder llegar con creando nuevas? Si la experiencia aún no nos enseña a tener universidades públicas top.
Bueno, pues, y lo mismo pues con cada ley que se saca, pues con la ley de la papa, ley del camote, ¿no? Que no tiene nada que ver con una especie de inaplicabilidad, con algún asunto de inaplicabilidad, ¿no? Pero más o menos les voy dando luces sobre la forma como se legisla, ¿no? Pero ya adentrándonos un poco más en decisiones judiciales donde sí se está inaplicando, los jueces están inaplicando y algunas veces pues tú consideras, uy, está bien que inaplique. O en algunos casos dices, oye, pero qué mal, pues la ley es ley, no te importa qué grupo parlamentario lo haya promovido, ¿no? Se tiene que aplicar. Eh, pero, por ejemplo, este asunto de la imprescriptibilidad o no de de la pena de algunos delitos, de la persecución penal en algunos delitos, o este asunto de si se vuelve prescriptible o no el asunto de los delitos contra la administración pública, o de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, la amnistía, por ejemplo, para los militares que se ha dictado recientemente y que un juez, creo que fue Carguancho, Concepción Carguancho, que la declaró inaplicable, ¿no? Entonces, algunos están a favor de esa decisión judicial, otros están en contra. Finalmente, señores, en nuestro sistema, que es del common law, este, tenemos este híbrido, pues, ¿no? Donde un juez ordinario cualquiera puede dictar este tipo de resoluciones sin un control por parte del Tribunal Constitucional. Yo creo que sería saludable esta receta, que nos ha compartido, pues, Natalia Amprimo, ¿no? Pero bueno. Eh, Esas son las dos grandes familias jurídicas de las más conocidas, ¿no? La del civil law, que tiene su creación más realizada, que viene a ser la codificación, no solamente las normas en general, sino la codificación. ¿Qué es lo que se dice? Pues que la codificación es la forma más elevada, más cultivada, más objetiva de hacer derecho. Antes de eso, todo se manejaba por lo que eran las normas morales, por lo que eran las costumbres, como todavía se maneja en el common law, pero bueno, es la codificación, este producto más elaborado en el civil law. Pero no nació de la nada. Este proceso de codificación no nació de la nada. Antes era el rey quien dictaba las normas, o era Dios quien las dictaba según las creencias, ¿no? No sé si recuerdan, pues en la Biblia, este pasaje de cuando Moisés se va al monte, creo que fue el monte Ararat, se va al monte y regresa con las dos tablas que tenían los 10 mandamientos, y esa era una ley de Dios, era una ley de 10 mandamientos, eh, según cuenta la Biblia, ¿no? Y bueno, teníamos también todas las disposiciones de los reyes, teníamos todo eso, hasta que hubo un momento, o dos grandes momentos, de ebulliciones históricas donde pues en la Revolución Francesa se dijo no más, no más. Necesitamos libertad, necesitamos igualdad, no necesitamos tiranía. Obviamente pues que políticamente eso suena, mejor dicho, eso suena muy bonito, pero políticamente conocemos que el poder que manejaban los reyes se pasó a un poder que manejaban otras personas, y detrás de esas personas visibles habían otras personas que manejaban los hilos del poder, es decir, el poder pasó de unas manos a otras, ¿no?
con diferentes lemas, pero igual el poder se manejaba con distintas personas, pero igual se seguía manejando. Eh, y la otra revolución, pues la norteamericana, ¿no? Y bueno, la francesa allí nomás dio lugar a una declaración de derechos humanos, porque ya tenían el antecedente previo de de la Carta Magna, donde le exigieron y obtuvieron unos cuantos derechos al rey, que no los respetó, obviamente, ¿no? Simplemente quería salirse el apuro. Pero ese fue el antecedente anterior, el antecedente, mejor dicho, pero después ya viene la Revolución Francesa, siglos de hartazgo, y viene la Declaración de Derechos Humanos y aproximadamente 20, 25 años después, después de haber Napoleón, haberse convertido pues en el emperador, haberse convertido en un estratega que estaba buscando la expansión del imperio que estaba bajo su cargo, convoca pues a una serie de juristas, de los más renombrados, evidentemente. Él quería que su nombre trascendiera a través no solamente de su expansión, sino también de la expansión de su imperio, sino también de esta obra cumbre que iba a ser su código civil. Eh, y entonces así es que forma comisiones con estos grandes juristas a quienes les encomienda la tarea de hacer su código civil. Este código civil que nace o se pone en vigencia en 1804, donde él les da el encargo de que se haga en un lenguaje sencillo, que puede estar así como una Biblia en cada hogar de Francia, y que alguien, para que conozca sus derechos, muy a diferencia de lo que había sucedido con las tiranías monárquicas, para que alguien conozca sus derechos, agarre su código civil, se dirija al libro respectivo, familia, sucesiones reales, etcétera, y lea a qué tenía derecho, a qué tenía derecho. Ya, y bueno, y lo que sucedió pues en Norteamérica después de su revolución, nace pues su constitución. Esta constitución pétrea que tienen, que obviamente ha tenido un montón de enmiendas, pero que ahí permanece, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos tenido. Pero si bien es cierto, el Código Civil más elaborado, que fue el francés, el de 1804, eh, nació en esa época, pues de allí también los alemanes no se quisieron quedar atrás. Y años después elaboraron su código, casi 100 años después. Se juntaron antes, mucho antes. La figura más visible era Savigny. Eh, este, este jurista buscó hacer, no como el Código Civil francés, no quería hacerlo sencillo, quería hacerlo muy científico, hacer clasificaciones como las ciencias exactas, ¿ya? Incluso perdón, en Alemania, cuando se enseña el derecho, se enseña con fórmulas, así, tipo matemáticas, para dar lugar primero a los supuestos de hecho, los nexos y las consecuencias jurídicas, eh, y, y así también se solucionan los casos con fórmulas, porque su código está elaborado, el BGB alemán, está elaborado de esa manera. Entonces,
El Código Civil francés está elaborado casi de la misma manera como lo tenemos nosotros, con su título preliminar y sus libros, muy similares. Lo hemos copiado bastante similar. Y el Código Civil alemán, el BGB, dicho sea de paso, estos son los dos códigos, los dos códigos civiles que se podrían considerar los dos únicos códigos puros en Europa. Y el código español, el código italiano y todos los demás códigos son una mixtura de estos dos códigos, un poquito del francés, un poquito del alemán, así, incluyendo nosotros. Ok, incluyendo el Código Civil de Brasil, que está muy interesante, el de Portugal también, como les decía, el italiano, que es muy bueno, muy bonito, pero todos son ya una mixtura de estos dos códigos civiles puros, el francés y el alemán. Y el alemán pues tiene una diferente composición. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, nuestro Código Civil peruano tiene un título preliminar, 10 artículos. Ya. El Código Civil alemán tiene una especie de cláusula general, se llama, cláusula general. En esta cláusula general están 230 artículos que serían como el título preliminar nuestro, ¿no? Pero esos 230 artículos son transversales a todos los demás libros, a todos los demás libros. Y dicho sea de paso, después de ese título preliminar o esa cláusula general, no tienen 9 libros como nosotros, que en total tenemos 10, pues, ¿no? Tienen unos 5 libros, si mal no recuerdo, 5 libros. Obligaciones, reales, familias, sucesiones. Uno más que por ahí se me está escapando. Sí, ahí. Entonces, cuando quieren solucionar algún problema, primero van a su cláusula general. Si no está en su cláusula general la solución, ya van al derecho específico que quieren solucionar, que está en cada uno de estos libros, en cada uno de estos libros. Eh, entonces, ¿cómo, cómo nosotros hemos tenido eh, cómo ha nacido nuestro código? A ver, o al menos el negocio jurídico, ¿cómo ha aparecido? Ya les conté del contexto histórico francés y del alemán que se puso por allí, publicaron el código en el año 1898, 96 y recién se puso en vigencia en 1900, si mal no recuerdo. Sí, en 1900. Ajá, 1900. Entonces, bueno. Como se habrán podido dar cuenta, en el caso, por ejemplo, pues, más latente, ¿no? de Napoleón, estos códigos tienen algunas características. Estos códigos tienen la característica de, de- de ser técnicos, porque tienen un orden, una precisión, y como saben, pues, ¿no? Son sistemáticos, o al menos aspiran a serlo. Tienen una función social porque el pueblo, y eso es lo que buscaba Napoleón, y eso es lo que buscaban también los que formularon el código, el BGB, el alemán, este, unifican a su pueblo porque se sienten orgullosos de su producto más elaborado jurídicamente hablando en materia civil. Y además tiene un rasgo político también, como les dije, más latente en el caso de Napoleón, porque es la reafirmación de quien ostenta el poder, de quien ostenta el poder. Esto es lo que
lo que sucede con estos dos códigos que, como les decía, eran los códigos que tienen su calificación de puros, porque estos sí los hicieron prácticamente de cero. Entonces, en el Perú, a ver, tenemos el Código Civil alemán 1804, tenemos el BGB, perdón, el Código Civil francés 1804, tenemos el BGB 1896 que se puso en vigencia en 1900. ¿Qué pasaba en Perú? En Perú tuvimos la independencia, eh, 1821. Si mal no recuerdo, por ahí Santa Cruz en 1831, después de varias constituciones, porque cada presidente provisional quería tener su propia constitución política. Eh, pues ahí Santa Cruz, que era boliviano, nos quiso imponer una norma, pero fracasó y se formaron comisiones y recién en 1852 tuvimos nuestro primer Código Civil. Prácticamente una copia, de verdad, parecía un calco del Código Civil francés. Y la tradición jurídica de ese tipo la hemos mantenido hasta la fecha. De allí siguió, como saben, como les estoy comentando, el BGB en 1900 puesto en vigencia. Nosotros ya teníamos el primer Código Civil de 1852 y posteriormente ya tuvimos el Código Civil de 1936 donde también un grupo de intelectuales muy aristocráticos, muy dados por las teorías extranjeras, europeas, ¿no? Para de repente sociológicamente hablando e investigando, para parecer más eruditos en la materia, pues traían e importaban las diferentes categorías que se habían desarrollado en otros lugares y sin, sin investigar, analizar si es que realmente se aplicaban eh, en nuestro contexto en Perú, pues simplemente la plasmaban en el papel y la convertían en un código. A diferencia pues del Código Civil francés y del alemán que sí hacían investigaciones sobre sus costumbres, sobre la idiosincrasia del pueblo y sobre la base de ello es que elaboraban las normas. Pero aquí no, aquí prácticamente siempre hemos estado importando las cosas. Bueno, en el libro de obligaciones del Código Civil de 1936 ya se hizo alguna referencia a lo que era el negocio jurídico. Bueno, en realidad llamándolo acto jurídico, pues, ¿no? Porque había, según allí, algunos textos donde se menciona al negocio jurídico, eh, Francia lo llamó acto jurídico porque si bien es cierto, hay unos textos del siglo XVIII, 1746 aproximadamente, donde ya se le mencionaba como negocio jurídico en Alemania. eh, los franceses al elaborar su teoría del negocio jurídico, pues la traducción más exacta para negocio era llamarlo affaire juridique, affaire juridique. Pero affaire sonaba feo, pues, sonaba feo. ¿Por qué? Porque affair, pues ustedes no sé si habrán escuchado, ¿no? Bill Clinton tuvo un affair con Mónica Lewinsky. Un affair. Affair siempre está relacionado con asuntos pasionales, ¿no? Como que cuando saca los pies de plato. Y para una categoría jurídica tan importante como la del negocio jurídico, no lo vas a llamar, pues, no lo vas a llamar.
affaire, pues dijeron los franceses, así que aquí lo vamos a llamar acto. Tenía muchos, muchos sinónimos también affaire que no se correspondían con una figura de tal relevancia, tal importancia, entonces lo llamaron de otra forma, eh, sin que la esencia cambie, sin que la esencia cambie. Y bueno, eso es más o menos lo que pasó por un asunto de traducción, de traducción. Luego ya les voy a mencionar cuál es la diferencia, pulida ya entre ambas categorías, que sí las hay y las hay precisamente porque los alemanes se encargaron como les dije hace unos instantes, se encargaron de hacer un código muy especial, muy técnico, muy pulcro, donde las clasificaciones sí les importaban, sí les importaban. Cuando ustedes quieran hacer una investigación sobre algo, yo les sugiero que vean el Código Civil alemán y les va a dar muchas luces sobre el tema que estén investigando, obviamente pues en esta materia, en la materia civil y les va a decir, ah, miren, de aquí nació esto, de aquí nació esta regulación que yo tengo acá en este artículo del Código Civil peruano. Y es más, a veces lo van a encontrar más explicativo, más explicado, más desarrollado. Ya, también muy similar redacción se encuentra en el Código Civil italiano. Muy bonito encontrar eso, ¿no? Sobre todo que ahora que creo que en las investigaciones, en los trabajos académicos, te piden ver un poco de derecho comparado y sí, de verdad que es una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Entonces, luego de este Código Civil de 1936, ya se hicieron las comisiones para el Código Civil de 1984 y bueno, se elaboró pues la teoría del acto jurídico ya en un libro aparte y así lo tenemos pues en el libro 2 de nuestro Código Civil de 1984. Eh, Según cuentan en las comisiones revisoras, Olaechea era un jurista que quería que se denominara muy técnicamente negocio jurídico. Y estaba aprobado así. Finalmente, cuando ya se terminó de revisar todas estas propuestas, terminó llamándose por tradición jurídica, por temor a cambiar el nomen juris, se terminó llamando acto jurídico tal como lo tenemos. Pero vamos a ver que existe una pequeña, existe una precisión que hacer referente a ello. Bien, entonces yo les prometí al inicio de esta clase o en medio de la introducción, que íbamos a ver esta diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Bien, pues acá lo tenemos. Nosotros, nosotros siempre vamos a partir de que todo eh, negocio jurídico necesita de que exista un hecho. Miren, yo les dije al inicio de que el acto jurídico, yo les dije al inicio de que el Código Civil alemán siempre estaba muy interesado en hacer clasificaciones y diferenciaciones. Pues bien, para poder nosotros llegar a lo que es el negocio jurídico, tenemos que partir de que existen hechos en general. Existen hechos jurídicos y existen hechos no jurídicos. Cuál es la diferencia entre los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos? Los hechos jurídicos son aquellos eventos, aquellos acontecimientos o no, como dice Albaladejo, eventos o no, acontecimientos o no, sucesos o no, a los cuales el ordenamiento jurídico
les enlaza un efecto jurídico. Solo así a eso se le puede llamar hecho jurídico. Y a los que no le enlaza un efecto jurídico, no le atribuye un efecto jurídico, es simplemente un hecho. ¿A cuáles sí le enlaza un efecto jurídico y a cuáles no le enlaza un efecto jurídico? Eso depende de lo que el legislador decida en función de un concepto englobado en una palabra muy, muy, muy importante para entender esta diferencia, que es el concepto de relevancia. Relevancia. Si es que el hecho es relevante para el legislador, lo pone en una norma y a ese hecho, a ese evento, a ese acaecimiento, a ese suceso, le atribuye un efecto jurídico. Si no le es relevante, no hace absolutamente nada. A una relación de enamorados, es un hecho no jurídico, no le atribuye ningún efecto jurídico. Pero ya a una promesa de matrimonio, cuando una persona se hace novio de otra, es decir, cuando le dice, ¿quieres casarte conmigo? ¿Aceptas ser mi novia? Quiero casarme contigo, ¿quieres ser mi esposa? Sí, acepto. Esa relación ya se denomina aún en el Código Civil como esponsales, y a eso sí ya le considera relevante porque es el paso previo a casarse. eh, al, eh, al vuelo de un ave, no le atribuyen ningún efecto jurídico, entonces ustedes pueden considerar que obviamente eso es solamente un hecho. En cambio, al, un terremoto que ocurre en la ciudad de Pisco y destruye un montón de propiedades, es un evento de la naturaleza, pero que tiene incidencia, implicancia en, en el patrimonio de las personas. Entonces, a esa, a ese deterioro, pérdida parcial, total de un bien, pues que le pertenece a alguien, eso sí tiene que ver con las personas y su patrimonio. Y por lo tanto, eso sí es relevante y eso sí a ese evento sí le asigna efectos jurídicos, el ordenamiento jurídico. Y a eso sí se le llama hecho jurídico. Entonces, a los hechos a los cuales no se le atribuye absolutamente ningún efecto jurídico, en teoría, en doctrina se dice, son hechos en sentido estricto. Y los otros, a los que sí se les atribuye efectos jurídicos, son hechos jurídicos. En el Código Civil, por ejemplo, tenemos en el libro de Derechos Reales la apropiación. Tú estás andando por la playa y encuentras piedritas, encuentras conchitas, encuentras caracoles y no es de nadie. Tú te apropias de ello y al apropiarte de ellos y al llevártelo, se activa esta teoría de la patrimonialidad, porque no hay derechos reales si es que no hay un interés sobre una cosa, ¿ya? Si no hay una relación de tensión sobre sobre un mismo bien por más de una persona. Entonces, cuando ya hay una apropiación, tú estás diciendo, esto es mío y no es de nadie más, y ahí surge el derecho de propiedad por apropiación, por apropiación. Entonces, allí, a un evento tan sencillo como eso, lo hemos hecho de niños, lo hacemos de grandes, nos llevamos la piedrita de recuerdo a nuestra casa y a veces está ahí en nuestra sala, en algún bowl, en algún lugar, el caracolito también. Entonces, a eso, el derecho, el ordenamiento jurídico dice que eso es tuyo, le da patrimonialidad a ese evento.
tan sencillo, pero le da patrimonialidad. También en en la accesión por abulsión, por aluvión, cuando dice que cuando tu terreno ubicado en una zona ribereña empieza a crecer porque imperceptiblemente se va adhiriendo tierra a tu terreno, o el río se retira y crece pues tu terreno, pues es tuyo. Es un evento donde no has participado, pero participa la naturaleza e incrementa tu propiedad. Es tuyo, dicen el Código Civil. Aunque dicho sea de paso, les voy a comentar, no sé qué tan vigente a la luz de las normas sobre derecho de aguas, eso del Código Civil, por cuanto existe pues estas normas donde te dice que a cierta cantidad de metros pues es del Estado, no es tuyo, ¿no? Entonces, no sé qué tanta vigencia real pueda tener esa norma, ¿no? Pero les estoy narrando lo que dice el código y la atribución, el efecto jurídico que hace a ese evento. También dice que si están dos terrenos, uno ubicado ríos arriba y uno ubicado ríos abajo, y la fuerza del río arranca una porción considerable y además reconocible de un terreno y se va hasta otro, aguas abajo, y se pega al otro, entonces eh, pasan varios efectos allí, ¿ah? Multiefectos es esa norma, es ese evento. Dice, si es que el propietario perjudicado reclama el terreno, creo que dice en el plazo de 2 años, si es que lo reclama, eh, es suyo extraterritorialmente, digámoslo así, ¿no? Es decir, es suyo, a pesar de no estar ya pegado a su terreno, pero más allá, ahí está su terreno, se movió, pero ahí está, es suyo. Y si no lo reclama, pasa a ser de propiedad del terreno ribereño al que se adhirió esa porción considerable y además reconocible, reconocible. Bien, vemos allí efectos jurídicos que el ordenamiento jurídico le atribuye a eventos que suceden. Y ahora, pasamos al acto jurídico. El acto jurídico también es un hecho jurídico, pero la particularidad de los actos jurídicos es que en los actos jurídicos intervienen las personas, intervienen las personas. Entonces, en los actos jurídicos hay necesaria participación de las personas. Y a esa necesaria participación de las personas, el ordenamiento jurídico les atribuye efectos jurídicos. Efectos jurídicos, a esa participación de las personas. Ejemplo, un acto jurídico unilateral. Eh, envías una carta notarial. Envías una carta notarial diciéndole a alguien que se ha pasado unos días de haberte de tener que pagarte, le envías una carta notarial y dices, oye, ya pues, ya pasó tu fecha, págame, ¿no? Y probablemente el acreedor, el que manda la carta notarial, lo único que quiere es que le paguen, probablemente. Sin embargo, si ustedes leen el artículo, si mal no recuerdo, el 1333 del Código Civil, eh, le enlaza más efectos jurídicos que probablemente también, repito, el acreedor no sepa. Según este artículo, automáticamente y por efecto del envío de la carta notarial, el deudor se constituye en mora. El deudor se constituye en mora. Y luego, si ustedes van al artículo 1996 del Código Civil,
por efectos de ese requerimiento de pago, no recuerdo si se suspende o se interrumpe la prescripción. Y ahí está. Listo. O sea, otro efecto jurídico más. Otro efecto jurídico. O sea, se interrumpe la prescripción. Imagínense. Y él solo envió una carta notarial. Entonces, hay eventos realizados por las personas donde el ordenamiento jurídico, por un asunto de relevancia, le asigna efectos jurídicos. Le asigna efectos jurídicos. Y bueno, los negocios jurídicos también, obviamente, tienen la, tienen la participación de las personas, pero aquí las personas son completamente conscientes de que, uno, están celebrando un negocio jurídico; dos, cuáles son los efectos del negocio jurídico, que el ordenamiento jurídico los prevé o los tolera, acepta; y tres, quieren esos efectos jurídicos. Quieren esos efectos jurídicos. Entonces, como se estarán dando cuenta, la gran diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico es que en el acto jurídico, el sujeto o los sujetos pueden ni siquiera representarse los efectos jurídicos que el ordenamiento jurídico le enlaza, le atribuye al acto, donde necesariamente hay participación de personas. Pero en el negocio jurídico, los sujetos quieren los efectos, se representan los efectos, conocen los efectos. ¿Ok? Y justamente aquí vamos a ver un ejemplo sobre una especie de clasificación de lo que les acabo de comentar, de comentar. Miren, esta es una escala de grises. Esta es una escala de grises donde, en síntesis, ustedes pueden ver ejemplos de hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos en sentido estricto, y bueno, pues los negocios jurídicos, los negocios jurídicos. Aquí vemos pues los hechos jurídicos. Les dije que son jurídicos cuando el ordenamiento jurídico les atribuye un efecto jurídico. Al transcurso del tiempo, el plazo, obviamente, hay una atribución de efectos jurídicos, las lluvias que tienen alguna atribución de efectos jurídicos por el ordenamiento jurídico también, el aluvión y la abulsión, que también les he mencionado ya estos ejemplos. La reproducción de animales están en derechos reales, el nacimiento, que da el inicio a la persona; la muerte, que pone fin a la persona y activa el derecho sucesorio, artículo 660 del Código Civil, señalando que desde el fallecimiento de una persona, su patrimonio pasa a sus sucesores, ¿no? O sea, de ahí nace pues la teoría de que el patrimonio, los bienes, nunca dejan de tener propietario, ¿no? Nunca dejan de tener propietario. Bueno, y de allí tenemos a los actos jurídicos, tal como les estaba mencionando también. Estos actos jurídicos necesariamente cuentan con la participación de las personas y tienen atribución de efectos jurídicos por el ordenamiento jurídico. Hay participación de personas y, y con voluntariedad, es decir, dirigen su voluntad hacia algo o contra algo, y
Aquí lo que hacen es, pues, realizar un acto y el ordenamiento jurídico le enlaza un efecto jurídico que probablemente no conocían. Y ahí tienen algunos ejemplos que ya les hemos mencionado, ¿no? También cuando firmamos un consentimiento informado, ahí está la Constitución en mora, hacer un pago, ¿no? A veces tenemos cuatro deudas y hacemos un pago, ¿no? Y el Código Civil dice que cuando tenemos una deuda y hacemos un pago, perdón, tenemos cuatro deudas o tres deudas y hacemos un pago y no decimos a qué deuda estamos haciendo el pago, pues el Código Civil hace su orden allí. ¿A cuál deuda va a ir primero ese pago? Hace su orden allí. Entonces, a la deuda menos garantizada, a la deuda más antigua, a la deuda que tiene más intereses, etcétera. Así dice. Y simplemente ha habido ahí un humano, un ser, una persona con voluntariedad dirigiéndose hacia algo o contra algo, es decir, haciendo un pago, nada más. Y el ordenamiento jurídico encargándose de arreglarlo, acomodarlo. Bien, te mueves de un domicilio a otro. Ya pues simplemente me mudé, ¿no? Sé que algún día por un tema de elecciones voy a tener que cambiar mi domicilio en mi DNI, pero nada más, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice el Código Civil? Creo que está en el artículo 33. Dice, si tú te mueves de domicilio, ¿qué es el domicilio? La residencia habitual. Ya, ese es tu domicilio. Yo no sabía eso. Porque el medio mundo piensa pues que el domicilio es el que dice en el DNI. No necesariamente. El Código Civil te, te enseña pues sobre tu domicilio como el lugar de tu residencia habitual. ¿No? Eso independientemente de los domicilios múltiples que ustedes puedan estar pensando como el domicilio laboral, ¿no? O el lugar donde te encuentres. Pero existe esto de la constitución del domicilio simplemente porque te has mudado de un lugar a otro, sin pensar en que estás constituyendo el domicilio en los términos en que dice, un nuevo domicilio en los términos en que dice el Código Civil. Ahora, aquí viene eh, los ejemplos em, quizás cuestionables. Ustedes me van a poder decir que no, con justa razón, pero el derecho es debatible. Ustedes lo saben más que yo. El derecho es debatible. Muchos utilizan la palabra depende. Eh, yo tengo una colaboradora muy bonita, muy linda, muy inteligente, que siempre dice sí y no, así, ya no dice depende, ¿no? Dicen sí y no. Y siempre nos han enseñado que el matrimonio no es un negocio jurídico, porque un matrimonio no lleno de amor, de ilusiones, no puede ser considerado un negocio. Así como nuestro país, miren, a esto nos hace recordar a la palabra del francés, el affaire, no lo querían llamar affaire juridique, juridique al negocio jurídico, entonces lo llamaron acto jurídico y ya siempre nos han dicho eso, ¿no? No, el matrimonio no puede ser un negocio, no puede ser un negocio. Eh, Así como tampoco el matrimonio es un contrato, porque no es que las partes negocian, ¿no? Siempre la tradición jurídica que tenemos pues en Perú ha sido muy arraigada referente a eso, muy clásica, muy, eh, bastante eh, bien a la antigua, como se dice. Pero bueno, esto es una escala de grises, como comprenderán, no está por gusto. Mientras más se acerque al color más fuerte,
es lo que más es dentro de esta separación entre hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos. Y mientras más esté cerca del bloque anterior, puede situarse allí dependiendo de la posición que ustedes tengan, dependiendo de la posición que ustedes tengan. Por eso, como ven allí, el matrimonio, que en este cuadro está dentro del grupo de los negocios jurídicos, está ahí cerquita de los actos jurídicos, porque ustedes, muy bien considerados, pueden decir, no, 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 doctor, usted no me cambia la idea que yo tengo de que acto jurídico, el matrimonio es un acto jurídico. Pero déjenme expresarles por qué muchos autores, a la luz de lo que les estoy explicando, consideran que el matrimonio es más considerado un negocio jurídico que un acto jurídico, ¿sí? Pero un ratito les voy a pedir dos. Tú te encargas de pegar al muerto ya. No, tú te encargas. Listo, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias. Bien, les mencionaba, ¿no? Entonces, referente al matrimonio, lo que siempre nos decían era, pues, lo siguiente, ¿no? No, 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 es que lo que pasa es que acto jurídico es como el ordenamiento jurídico, directamente le enlaza a los efectos jurídicos, uno no tiene la posibilidad de negociar. Uno no tiene posibilidad de negociar. Entonces, como uno no tiene posibilidad de negociar los efectos jurídicos, entonces no es posible que el matrimonio entre dentro de la teoría del negocio jurídico. Ya, ok. Punto a tu favor. Sin embargo, ¿qué les dije respecto a la teoría del negocio jurídico? En la teoría del negocio jurídico, el sujeto o los sujetos conocen los efectos jurídicos. Check. Conozco lo que estoy celebrando. Segundo, me represento los efectos jurídicos. Check. Sí, sé en lo que me estoy metiendo. Check 2. Tercero, quiero los efectos jurídicos. Check 3. Porque precisamente para eso me estoy casando.
Si no, viviría de conviviente toda mi vida o de enamoraditos toda mi vida. Entonces, como conozco, me represento y quiero los efectos jurídicos, están ahí los tres checks para considerar que el matrimonio es un real negocio jurídico. Y es más, ¿quién te ha dicho que en el matrimonio no hay negociación? En el matrimonio hay mucha negociación. Pues hay negociación referente a quién va a parar la olla, quién va a trabajar, quién no, si los dos van a trabajar. Hay negociación hasta en la forma cómo van a celebrar el matrimonio, si ante alcalde, si ante notario, dónde van a celebrar el matrimonio, cómo lo van a celebrar. Hay negociación dónde van a vivir, hay negociación cómo van a vivir, hay negociación en qué ciudad van a vivir. Hay múltiples, un sinfín de negociaciones. Quienes están aquí escuchando la clase, una de ellas, una jueza muy respetable, que está a punto de casarse tras más de 20, 30 años de conviviente con su esposo, conoce muy bien de lo que estoy hablando. Y se está casando porque precisamente conoce, se representa y quiere los efectos jurídicos de el matrimonio. Y, y también conoce, sabe que existen múltiples negociaciones. Múltiples negociaciones. Yo me acuerdo cuando estuve casado, una de mis negociaciones fue, ya, ok, mira, pero a mí me gustan las motos. Yo no voy a dejar de comprarme motos, ni quiero que me estés diciendo, no, no te compres esa moto, ni me estés poniendo mala cara porque me compre mis motos. No, es tu dinero. Te compras lo que tú quieras. Listo. Miren, es una negociación. Bien, la promesa unilateral es otro negocio jurídico porque es el sujeto, por ejemplo, que dice, yo doy una recompensa de tanto a quien me entregue tal cosa. Ya, estoy viendo yo en redes sociales, por ejemplo, una, una promesa unilateral recientemente, ¿ya? Este, la tengo por acá. Ustedes han visto mucho de esto seguramente, donde dicen, este, que se me perdió mi maletín y solo necesito lo que había allí, que era mucha información y doy recompensa de tanto. Aquí hay una que me llamó la atención recientemente. O sea, se publicó el 25 de octubre. El banner es, se da recompensa 3.000 soles por información, dice, por información. Eh, Se ofrece una recompensa de 3.000 soles a la persona que pueda brindar información verificada y exacta sobre la identidad, nombre completo, apellidos y ubicación del propietario del número de celular, tanto en el cual aparece en la aplicación Truecaller bajo el nombre de Tío Percy. Toda información será manejada con absoluta confidencialidad. Interesados o personas con datos fidedignos comunicarse al y ponen el número. Esa es una promesa unilateral, por ejemplo. Ahí el sujeto, con toda intención, se representa, conoce los efectos y quiere los efectos de a lo que se está obligando en caso le den esta información, por ejemplo. Entonces, ahí les estoy compartiendo la publicación para que la vean. Ese es un ejemplo real de una promesa unilateral, ¿no? También a estos chicos reality,
que hemos visto ofrecer mil cosas, ¿no? Si gana Perú, hago tal cosa, ¿no? Este, si hay algunos reality show donde se obligan a recoger basura un día, no sé, no sigo mucho de eso, pero sí he llegado a ver en algunos momentos que cumplían como una promesa, creo, ¿no? O vivían de cierta manera por un día. Bueno, el testamento, muy similar también a lo del matrimonio, el testamento se dice, pero no, si el testamento tiene bastantes medidas de seguridad, es imposible que el testamento pueda ser considerado un, un negocio jurídico. Por eso, si nos quitamos un poquito esos ajustes que nos han puesto en la enseñanza del derecho, indicando de que si hay mucha formalidad es acto jurídico y si hay más libertad, para disponer, es negocio jurídico. Si nos quitamos de eso y nos basamos en lo que les he mencionado, nos damos cuenta que sí, el testamento por relevancia, por por, por su importancia en la vida de una persona al disponer de sus bienes, en caso de su fallecimiento, pues si nos damos cuenta de eso, entonces por eso es que se establecen ciertas medidas de seguridad, pero luego todo es del testador. Todo lo que quiera hacer con sus bienes es del testador. Tiene sus restricciones, sí, pero esas restricciones no se activan mientras él está testando, mientras él está, mejor dicho, otorgando su testamento. Esas restricciones se activan recién cuando él fallece. Muchas veces muchos herencieros viven preguntando, mi papá puede vender sus cosas si tiene tres hijos. Sí puede. Vender sus cosas, sí. Está transformando un bien por otro, un predio por dinero. Mi papá puede, hacer eso y gastarse el dinero, viajar por el mundo. Sí puede, porque es su dinero. Sí puede. Mi papá le puede dar esto a mi hermano. ¿Cuántos bienes tiene? Tres. ¿Y le puede dar esto a mi hermano en vida? Sí puede. Uno de ellos, mientras no afecte tu legítima. Pero yo puedo reclamar que no le dé. No, solo vas a poder reclamar el día que él fallezca. Ni siquiera puedes activar una medida cautelar. Solo se activa todos esos remedios cuando él fallezca. Y en el testamento él puede decidir con los efectos que él quiere sobre lo que él quiere, el testador. Y bueno, en el contrato, ¿no? También hay contratos con solemnidades, como el asunto de la donación de inmuebles. Tiene que hacerse por escritura pública, indicando el valor real del inmueble, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Entonces, eso no significa que por esas solemnidades, porque es muy solemne, esa donación, que es un contrato, deja de ser un negocio jurídico y es un acto jurídico, ¿no? Simplemente que por su relevancia es que el legislador decide asignarle o diseñar más formalidades que a otros contratos, generalmente a los gratuitos. Por ejemplo, el suministro gratuito, necesariamente por escrito, bajo sanción de nulidad, dice el Código Civil. Y así tenemos estos ejemplos de lo que son actos jurídicos y negocios jurídicos. Pues bien, en el artículo 140 del Código Civil nosotros tenemos el concepto eh, legal de lo que es el acto jurídico y ustedes lo pueden ver allí con mucha claridad. Dice claramente, y les he dicho que voy a llegar a hacerles esta precisión. Dice, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Nos quedamos allí. En primer lugar, nos dice o prácticamente hace un, eh, una sinonimia.
una sinergia entre el acto jurídico y la manifestación de voluntad, convirtiéndolo prácticamente en lo más importante del acto jurídico. Yo les adelanté que este concepto venía con un título que iba a denominarse negocio jurídico y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, ya les dije qué pasó, pero ahorita les voy a demostrar por qué solo cambió el título y el concepto no. El concepto sigue siendo de negocio jurídico. Primero, eh, vamos a encontrar una íntima relación entre acto jurídico y la manifestación de voluntad. Segundo, esa manifestación de voluntad no quiere efectos jurídicos o sí quiere efectos jurídicos. Dice este concepto que esa manifestación de voluntad está destinada, tiene como fin crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Si esa manifestación de voluntad tiene esa finalidad, tiene esa intención, entonces, ¿qué pasa con esa manifestación de voluntad? ¿Conoce los efectos jurídicos? Sí los conoce. ¿Se representa los efectos jurídicos que va a lograr con la celebración del acto jurídico? Sí, se representa porque está destinado a eso. ¿Quiere los efectos jurídicos? Dice, manifestación de voluntad destinada a, tiene esa finalidad. Entonces, la respuesta es triple check, positiva. Positivo para negocio jurídico. Este concepto es típico de la teoría del negocio jurídico. Ahí lo tenemos. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a, o una manifestación de voluntad que busca crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y luego, en su segundo párrafo, señala lo que se requiere para su validez. Validez. Recuerden que dentro del acto jurídico existen otras categorías, como es el de la validez, el de la invalidez, el de la eficacia, el de la ineficacia. Y aquí estamos en el plano de la validez. ¿Cuándo se considera un acto jurídico válido? El acto jurídico es válido si una persona lo celebra en plena capacidad de ejercicio, salvo algunas restricciones contempladas en la ley. Se considera que es válido si su objeto es física y jurídicamente posible y además si ese objeto es determinable, conforme el artículo 219 en uno de sus numerales lo menciona. También es válido si es que copulativamente, el fin es lícito o hay licitud de la causa. Y es válido si es que exigiendo el ordenamiento jurídico que se observe determinada forma, esa forma es cumplida. Es cumplida. Como en el caso, por ejemplo, de la donación de inmuebles. La donación de inmuebles. Este último requisito, como se denomina acá en el numeral 4, es comodín. Solo si hay exigencia de forma, entra. Si no hay exigencia de forma, sale. No está ahí. Eso téngalo bien claro, por favor. La relevancia de la estructura del acto jurídico. ¿Ya? Acá lo tenemos más claro. Es la siguiente. Aquí estamos resaltando que al acto jurídico se le, eh, se le vincula íntimamente con la manifestación de voluntad y
se señala que esa manifestación de voluntad tiene que estar destinada a la, eh, la creación de modificación, regulación o extinción de relaciones jurídicas. Ya hemos visto que se requiere para su validez. Pero cuando no hay estos elementos de esta estructura del acto jurídico, deviene en su nulidad, que es la forma de sanción más severa del ordenamiento jurídico, eh, a un acto jurídico que le pueda faltar uno de estos elementos o requisitos. ¿Ok? Por ejemplo, el acto jurídico dice es nulo si le falta la manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque si el acto jurídico es la manifestación de voluntad, pues si le falta, es nulo. Luego, si el objeto es física, jurídicamente imposible o es indeterminable, ahí también incurre pues en nulidad. Si el objeto es ilícito, cuando el fin es ilícito, ahí también incurre en nulidad. Luego, cuando no hay una voluntad real de celebrar el acto jurídico, y volvemos a la voluntad, ahí también incurre en nulidad. Ahí viene el requisito comodín, el que les dije, solamente interviene cuando cuando el acto jurídico, particularmente hablando, exige exige una formalidad. Puede ser establecida por la ley o puede ser establecida por las propias partes, ¿ah? Cuando no revista la forma prescrita, bajo sanción de nulidad. Séptimo, cuando la ley lo declara nulo. Ustedes pueden encontrar a lo largo de todo el Código Civil eh, diversos artículos donde se señala, es nulo tal cosa, es nulo esta forma, es nulo este pacto. Cuando encuentren eso, ya, esto es cuando la ley lo declara nulo. Y también, si retornamos al artículo 5 del título preliminar del Código Civil, pues encontramos que dice que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. O sea, es una especie de cláusula general que ha establecido el legislador en caso se le escapara alguna, alguna de estas causales de nulidad ya anteriormente descritas, ¿no? Donde el juez pueda hacer encajar puede hacer encajar una nulidad considerando que se infringen el orden público o las buenas costumbres, debido a que es muy complicado, muy difícil modificar cuando se desarrolla una relación y más aún tomando en consideración que las normas, salvo en materia penal, no se aplican de manera retroactiva. Y bueno, en el artículo 221 encontramos las causales de anulabilidad, que son sanciones menos severas que inclusive se pueden subsanar por la confirmación. Las causales de nulidad no se pueden subsanar, no se pueden convalidar. En cambio, las del 221 sí se pueden subsanar por la confirmación. Eh, por capacidad de ejercicio restringida de las personas, contemplar los numerales 1 al 8 del artículo 44 del Código Civil, ¿no? Que se han quedado por ahí nomás tres causales. Personas, si mal no recuerdo, los pródigos, los ebrios habituales, toxicómanos. Dos, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. Esto es por vicios de la voluntad, que tiene que ver con la manifestación de voluntad cuando esta no está bien formada,
no está bien correlacionada o finalmente no está bien declarada, ¿ya? Entonces, porque para esto la voluntad necesita seguir un camino correctamente estructurado, nacer bien, quererse bien y manifestarse bien. Solamente si la voluntad eh, hace el match perfecto entre lo que se quiere y lo que se declara, solo si hace ese match perfecto, estamos hablando de una voluntad sana. Pero si no hace ese match perfecto, porque puede haber alguna distorsión, porque ustedes saben que la voluntad requiere de tres elementos básicos, como son el discernimiento, como son la intención, como son la libertad. Entonces, si falta uno de esos elementos, hay un vicio, hay un vicio, hay un vicio. Eh, por simulación, aquí también estamos entrando en algo muy similar, cuando el acto real que lo tiene perjudica el derecho tercero, cuando hay un engaño, se encubre un acto jurídico a través de otro acto jurídico que es el acto aparente, ¿no? Entonces, ahí el acto jurídico aparente es eh, el que encubre este acto jurídico real, entonces pues allí ese acto jurídico es declarado o puede ser declarado anulable a instancia de, del derecho de tercero que puede solicitar su anulabilidad. Y también, igualito que en el caso anterior, cuando la ley lo declara anulable. Ustedes también van a encontrar a lo largo del código, a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, es anulable el acto jurídico que, así, en derecho concursal, en ley general de sociedades, se encuentran este tipo de fórmulas jurídicas que señalan cuando un acto jurídico es anulable o y establece esa sanción. Les mencionaba sanción más severa, el artículo 219, sí establece incluso plazos más largos, ¿no? Donde las personas pueden eh, pretender la nulidad de los actos jurídicos que padecen de estas causas de nulidad. 10 años, por ejemplo, versus los 2 años de la acción por anulabilidad, ¿no? Y aquí en el artículo, las causales de nulidad las puede pedir inclusive el Ministerio Público, eh, eh, pero es siempre la falta de el cumplimiento de los requisitos de de los requisitos que vemos en el artículo 140. ¿Y ahora por qué? El negocio jurídico tiene sus planos. Es como los pisos de un edificio. Un, el negocio jurídico primero tiene que existir. Ese es el piso uno. Una vez que existe, tiene que cumplir con sus requisitos. Y ese es el piso dos. Si cumple con sus requisitos, ya es válido. Y si es válido, se supone que debe desplegar su eficacia. Debe desplegar su eficacia. Hay casos no patológicos, sino hay casos donde se establece algunos tipos de ineficacia pese a que existe el acto jurídico, pese a que el acto jurídico es válido, pero las propias partes establecen la ineficacia del mismo por su propia conveniencia, como por ejemplo en un acto jurídico que se celebra con una condición suspensiva, ¿no? Donde se dice, vamos a suspender los efectos de este acto jurídico hasta que se cumpla este hecho puesto como condición. El acto jurídico existe, está válidamente celebrado, pero no despliega eficacia hasta que no se cumpla el hecho, no se verifique el hecho puesto como condición. No es patológico,
las partes mismas están estableciendo cuándo va a desplegar efectos el acto jurídico. Y pueden establecer hasta un plazo también, ¿no? Porque no van a esperar indefinidamente también el cumplimiento de ese evento puesto como condición. A contrario sensu, eh, sería que un acto jurídico no existe si no cumple los requisitos de existencia. O si vamos al piso 2, si no cumple los requisitos de validez, un acto jurídico es inválido, que ya les mencioné cuando expliqué la diapositiva anterior. O que un acto jurídico es ineficaz cuando suceden ciertos eventos, como el que les acabo de explicar, o en el caso, por ejemplo, de el falso procurador o aquella persona que se atribuye una falsa representación, ¿no? Y señala, yo soy representante de esta persona que me ha otorgado poderes y de repente ya se le vencieron los poderes, de repente se está excediendo en sus poderes, o de repente eh, simplemente eh, está atribuyéndose poderes que absolutamente no tiene o nunca ha tenido, ¿no? Esa es la figura del falso procurador. Y allí el Código Civil nos dice, es anulable esta figura o lo que haga este falso procurador. No, ahí dice, es ineficaz los actos que celebre el representante atribuyéndose facultades que no tiene, no excediéndose en sus facultades o habiendo vencido el plazo para ejercicio de sus facultades. Es ineficaz, dice 161, creo, del Código Civil. Entonces, en el plano de existencia del negocio jurídico, eh, yo pienso con mucha vehemencia que para que un acto jurídico exista, necesita que existan el sujeto o los sujetos, porque sin sujeto no hay manifestación de voluntad. Luego, puede existir el sujeto, pero si no hay manifestación de voluntad, tampoco hay acto jurídico. Luego, puede existir un sujeto y puede manifestar su voluntad. Me gusta esto, me gusta lo otro. Qué bonito el cielo, es azul, está manifestando cosas, ¿no? Pero tiene que haber un objeto física y jurídicamente posible sobre el cual se cree, regule, modifique o extinga relaciones jurídicas. Entonces, tiene que haber eso. Si no, no hay acto jurídico. Tiene que haber un fin. ¿Para qué y por qué estoy celebrando este acto jurídico? Y si hay una forma prescrita o de forma obligatoria, bajo sanción de nulidad, pues tiene que cumplirse esa forma. Y este es el comodín, como les dije, ¿ya? Ese es el plano de existencia. Si no los hay, simplemente ese acto jurídico no existe. Y sobre la teoría de la inexistencia del acto jurídico, no solamente lo habla el profesor Rómulo Morales, sino también ya se ha hablado en este pleno casatorio donde se habló del acto jurídico también. No recuerdo si es el 7 o el 8, pero allí también ya se menciona sobre la teoría de la inexistencia del negocio jurídico. Si ustedes ven claramente en el libro de contratos, del Código Civil, dice, no hay contrato si las partes no se han puesto de acuerdo sobre el todo del contrato o en todas las cláusulas del contrato. No hay contrato, lo que no hay no existe. Entonces, el ordenamiento jurídico también reconoce la inexistencia, solamente que lo trata pues como un todo, no ha sido muy técnico que digamos, lo trata pues como si fuera propiamente nulidad. Entonces, esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Si no hay sujeto, pues no hay capacidad que evaluar, ni tampoco manifestación que hacer. Si no hay manifestación de voluntad, tampoco existe. Esto es lo que ya les dije. Si no hay objeto, no existe. Si no hay causa o finalidad, no existe. Y no hay cumplimiento de la formalidad cuando esto es exigible, tampoco existe. Y en el plano de validez del negocio jurídico, para la validez, ya pasamos del primer piso, existencia, a la validez, segundo piso.
El acto jurídico, el artículo 140 en el segundo párrafo ya no nos menciona así a secas los elementos. Ahora nos dice qué requisitos tienen que cumplir esos elementos. Si nosotros hemos expresado que un elemento es la manifestación de voluntad y sin eso el acto jurídico no existe, pues esa manifestación de voluntad, conforme lo podemos deducir del artículo 219, del artículo 221 del Código Civil, tiene que ser una manifestación de voluntad seria destinada a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas con una intención de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por eso es que las manifestaciones de voluntad no serias, las formuladas con fines teatrales, con fines didácticos, en broma, eh, no se les considera propiamente manifestaciones de voluntad. En los ejemplos, pues los profesores, en contratos, en civiles, en reales, te compro una casa, que no sé qué, que no sé qué, están hablando sobre eso, ¿no? Y todos sabemos que, de acuerdo con el libro de derechos reales, obligaciones y contratos, dice que la sola manifestación de voluntad obliga a las partes. Entonces, tú estás ahí manifestando una voluntad, sí, pero no es seria porque no está destinada a. Entonces, la manifestación de voluntad tiene que tener esa configuración de que esté destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y además, tiene que estar libre de vicios, libre de vicios. Luego, respecto del sujeto, que también se mencionó como un elemento, ese sujeto tiene que actuar con capacidad, salvo esas permisiones que está estableciendo la ley en la actualidad, de acuerdo con el decreto legislativo 1384, ¿no? Que permite ahora el acompañamiento, la ayuda de los apoyos y el establecimiento de salvaguardias, ¿no? Entonces, eso, pues, y ajustes necesarios también. Eso, considerando, gracias a este decreto legislativo 1384, que todos tienen plena capacidad de ejercicio. No es una nueva teoría que se está imponiendo en la actualidad en nuestro ordenamiento. Tiene sus serios detractores, obviamente, pero ahí va. Luego dice el artículo 140. A ese elemento, el objeto, no es solamente el objeto, que el negocio jurídico tenga un objeto, sino que ese objeto tiene que ser físicamente posible, jurídicamente posible y además tiene que ser determinado, determinable. De nada sirve colocar en el objeto de un contrato de compra-venta la venta de un departamento con todas sus características si no indicas la dirección, la ubicación, el distrito, la provincia donde está. Así que esa es la determinación, por ejemplo, en el caso de un departamento. Que el fin sea lícito, evidentemente, así está. No podemos celebrar, por ejemplo, un contrato de sicariato, ¿no? Eso no es exigible de ninguna manera, no es nulo de pleno derecho. Y si es que se exige una forma prescrita bajo sanción de nulidad, ahí está el requisito comodín, pues ese es simplemente solo cuando se exige, no está presente en todos. Y bien, acá tenemos el caso de mostrado de otra manera, de los planos de la validez, la invalidez, la existencia, la inexistencia y la eficacia o la ineficacia. Esta es una elaboración propuesta por Barsi Rospigliosi, por ejemplo, ¿no? Donde existe el acto jurídico, dice, cuando el acto cuenta con requisitos esenciales y es inexistente cuando no se configura el acto jurídico como en estos casos que les he mencionado, 1359, no hay negocios y las partes no se han puesto de acuerdo en el todo. En 1386 hay algo similar, una redacción similar referente a la recepción de la oferta.
Luego, el acto jurídico es válido si cuenta con los requisitos de validez que establece el segundo párrafo del artículo 140 del Código Civil. Y bueno, ya después entramos al asunto de la invalidez cuando no cuenta con estos requisitos, cuando no cuenta con ni estos elementos ni estos requisitos, ¿no? Aquí está el 219, 221, que ya se les mencionó, el recurso de la impugnabilidad que se encuentra en el artículo 92, que no es ni de nulidad ni de anulabilidad, pero que también allí se los menciono. Y aquí está también el asunto de la eficacia y de la ineficacia del acto jurídico, ¿no? Que también ya se les explicó. Yo voy a compartir con la coordinación estas diapositivas para que estén a su disposición cuando ustedes crean conveniente. Bien, si tienen alguna pregunta hasta acá, yo estoy gustoso de poder respondérselas. Muchas gracias, estimado doctor, por la presentación. En efecto, hay un par de preguntas. La primera indica, al hablar de matrimonio, sabemos que también se necesita voluntariedad de las partes. ¿Eso no llegaría a ser un contrato? Bueno, sí, hay una voluntariedad de las partes, pero el asunto aquí, como les estaba comentando, el tratamiento que se les ha dado es el de una institución. El que más ha escrito sobre el matrimonio en el Perú, que es, si mal no recuerdo el nombre completo, Miguel Ángel Cornejo y Rosado, es quien ha señalado, le ha dado la categoría de un convenio precisamente para no darle ese tinte, ese matiz de contrato que tiene que ver con lo patrimonial, ¿no? Porque recuerden que el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, siempre se le ha querido dar ese halo, velo no sé si de romanticismo o de santidad al matrimonio, y siempre se le ha tratado de quitar eso, ¿no? Siempre sin desconocer de que el matrimonio tiene muchísimos aspectos patrimoniales, como es el asunto de los alimentos, de la asistencia entre las partes, pero no es solo eso. En cambio, en los contratos, netamente son de asuntos patrimoniales y es por eso que al matrimonio no se le considera un contrato porque no es netamente patrimonial, tiene efectos jurídicos también extrapatrimoniales. Gracias, doctor. Otra pregunta indica, la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico ha sido objeto de debate doctrinal hasta la actualidad. Revisando el libro de Espinosa Espinosa respecto al acto jurídico negocial, él señala, según mi comprensión, que la diferencia radica en la autonomía privada. Es decir, la manifestación de voluntad busca una autorregulación entre los privados, siendo esta última aplicable al negocio jurídico. Sí, así es, en efecto. Y precisamente en eso basa la teoría del triple check que les estoy mencionando, ¿no? Esa autorregulación de intereses busca los efectos que tiene el ordenamiento jurídico, los quiero. ¿Me represento esos efectos? Sí, también los quiero. ¿Y tengo la intención de esos efectos? Sí. ¿Y puedo autorregularme más efectos? También. Todo dentro de la autonomía privada. Todo es quiero, quiero, quiero. Y si hay más, también quiero. Todo es dentro de la autonomía privada. Gracias, doctor. Y una última pregunta indica, ¿cuáles son los principios del derecho civil peruano? Ahí los tenemos en nuestro ordenamiento, en nuestro título preliminar del Código Civil, eh, pero no necesariamente los principios se encuentran escritos, no necesariamente escritos. Nosotros tenemos en nuestro Código Civil y en la doctrina eh, mencionados, diseñados, elaborados. Ejemplo, nuestro Código Civil no menciona
la teoría de los actos propios, propiamente dicha, pero sí se acepta que uno no puede ir en contra de lo que uno realiza. Y eso se acepta como un principio que se ha desarrollado en doctrina. Los que escriben sobre los principios generales del derecho dicen que a los principios generales del derecho los deformamos cuando los escribimos. Es mejor tenerlos como si fuera el espíritu de la ley, encontrarle a las normas que son sistemáticas en nuestro Código Civil, o al menos intentan serlo, intentan solucionar la vida de los privados, de los particulares, eh, pues encontrarles cuál es el espíritu, cuál es lo común entre ellas, cuáles son sus lógicas para poder solucionarnos la vida. Entonces, cuando encontramos a esas lógicas que encontremos, a eso los llamamos principios, precisamente. Entonces, cuando encontramos el principio general del derecho de no dañes a otro, sobre la base de ello elaboramos normas y tenemos un montón de normas sobre eso. Cuando encontramos el principio general del derecho de el que más daño, el que, como en el caso de las edificaciones en terreno ajeno, ¿no? El que más daño hace a otro debe recibir la mayor sanción, son principios generales no escritos, no escritos, pero que se obtienen a través de una abstracción hacia hacia una inducción sobre lo que debe primar en las lógicas para la construcción de normas. Esos son los principios generales del derecho y en especial, como dice el artículo 3 o 4 del título preliminar del Código Civil, los que inspiran al derecho peruano. Muchas gracias, estimado doctor, por responder las preguntas y por haber disertado el primer tema del diplomado. Es un placer haber contado con su presencia y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchas A sus gracias, estimado órdenes. doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Tenga una excelente noche. Hasta luego, doctor. Estimados participantes, esto ha sido todo por el día de